Derecho privado romano. Extinción de las obligaciones. Página 372. No garantizará su propio cumplimiento. El comprador no recibía del pretor el derecho de ejercer su acción contra el vendedor. Non dum est ex emptio actio. Además, resulta de que el vendedor tenía un derecho de retención, quasi pignus, mientras el comprador no hubiera pagado un precio convenido como precio al contado. Con estas medidas, el derecho romano llegaba, al menos en casos de compraventa, a un resultado práctico muy parecido al de la exceptio non ad impleti contractus, pero sin admitir en forma general que el incumplimiento del uno sirviera de pretexto para el incumplimiento del otro. 196. Los modos de extinción de las obligaciones. Hasta fines de la época republicana, el simple cumplimiento no era suficiente para extinguir una obligación. Como la obligatio es una especie de atadura, se necesitaba un desatarse, en forma contraria a la utilizada para el establecimiento de la obligación. Esta liberación es el contrarius actus. En obligaciones nacidas de la stipulatio se necesitaba la acceptilatio, una pregunta seguida de una contestación, como es también la stipulatio. ¿Reconoces que has recibido 10,000 sestercios? Lo reconozco. Tal acceptilatio se llevaba a cabo en presencia de testigos y generalmente se levantaba el acta correspondiente. En caso de obligaciones literis que se perfeccionaban por inscripción en la contabilidad del acreedor, se necesitaba una inscripción contraria a la original en los libros del acreedor y, en caso de devolución de un préstamo concedido per aes et libram el nexum, la extinción de la obligación debería hacerse igualmente per aes et libram. En tiempos de Cicerón, Aquilo Gallo creó la actio doli y la exceptio doli, y desde entonces, si un acreedor trataba de aprovecharse de la falta de un actus contrarius para obtener una vez más el cumplimiento de una misma obligación, el deudor podía servirse de estos medios procesales en su defensa. Desde entonces, el actus contrarius dejó de ser un requisito para la extinción. Es verdad que la acceptilatio sobrevivió hasta Justiniano, pero no como un actus contrarius necesario para la extinción de una stipulatio, sino como una forma clara y palpable de conceder una remisión de deuda. Desde la desaparición del actus contrarius, podemos dividir las maneras de extinguirse una obligación en dos grandes grupos. 1. En primer lugar, había modos de extinción ipso iure. Aunque el demandado no alegara la existencia de estos modos de extinción ante el pretor, por lo cual éste no podía incorporarlos en la fórmula que mandaba al iudex. El juez debía tenerlos en cuenta. 2. En segundo lugar, había modos de extinción exceptio nis ope. Si el demandado no hacía insertar estos modos como excepciones en la fórmula, no podía alegar ante el iudex su existencia. 197. Modos de extinción que operan ipso iure. Como tales, señalaremos los siguientes. 1. El pago, o sea,
La solutio. El pago podía efectuarse por cualquier persona en vez del deudor, siempre que no se tratara de un hecho que el deudor mismo debía prestar por haberse celebrado un contrato en vista de sus peculiares cualidades personales. Si el tercero que pagaba había recibido instrucciones del deudor en este sentido, podría recuperar lo pagado mediante la actio mandati contraria. En caso de no haber recibido tales instrucciones, procedía la actio negotiorum gestorum. Pero si el deudor había prohibido al tercero pagar al acreedor y a pesar de esto el tercero efectuaba el pago, se consideraba este como una donación que hacía el tercero al deudor. ¿No sería contrario esto a la regla de que nadie recibe una liberalidad contra su voluntad? Sí, pero esta excepción se justificaba por el hecho de que otra persona estaba interesada, además del donante y del donatario, a saber, el acreedor. El pago hecho por un incapaz sin autorización del autor era válido en los siguientes casos. A. Se aprovechaba al incapaz considerar válido el pago. Por ejemplo, si el objeto que el incapaz entregó en concepto de pago se perdía después de la entrega por fuerza mayor, entonces, en caso de negarse validez al pago, el objeto se hubiera perdido para su dueño original, es decir, para el incapaz, mientras que la deuda subsistiría. En cambio, en caso de reconocer el pago como válido, el objeto se perdía para el nuevo dueño, o sea, para el ex acreedor, y la deuda quedaba de todos modos extinguida. Como la posible invalidez del pago hecho por un incapaz se estableció en beneficio del mismo, no debía considerarse el pago como inválido en caso de que tal invalidez perjudicara al incapaz. B. Si el acreedor había consumido de buena fe el objeto pagado, por otra parte, si el pupilo pagaba sin autorización lo que debía en virtud de una obligación natural, y si el acreedor había consumido de buena fe el pago, el pupilo disponía de una conditio sine causa para reclamar la devolución. La persona que recibía la prestación debía ser, por regla general, el acreedor mismo. Si éste era incapaz, la prestación debía ofrecerse al tutor o curador, en caso de gestio negotiorum, o a uno de estos conjuntamente con el acreedor mismo, en caso de interpositio auctoritatis. Recuérdese que, en determinados casos, el incapaz puede recibir la prestación sin que nadie intervenga, siempre que mejore su posición. Si la empeora, el exdeudor podía a veces obtener que se reconociera la extinción de la deuda respectiva si el ex acreedor o tutor o curador reclamaba una vez más el pago. El exdeudor podía oponer a dicha acción un exceptio doli, siempre que lograra comprobar que el acreedor incapaz se había enriquecido en virtud del pago. Por ejemplo, que el menor de edad, en vez de malgastar el dinero, lo había invertido inútilmente. En tal caso, el pago no liberaba ipso iure, sino ope exceptionis. Eventualmente, el pago hecho a un apoderado libre causaba la extinción de la obligación. Es el caso del procurator, una persona libre que administraba bienes de algún pater familias. Por supuesto, también era válido el pago hecho al acreedor correal,
añadido a la obligación para comodidad del acreedor primitivo. El pago hecho a un esclavo del acreedor liberaba siempre al deudor, ya que el esclavo era la prolongación del bolsillo de su dueño. También liberaba el pago hecho a un falso apoderado. Si el acreedor había sido el causante del error, creando, por ejemplo, la falsa creencia de que otro era su procurador. Por otra parte, el falso acreedor comete un furtum, robo en su sentido romano, concepto más elástico que el robo moderno. Un pago hecho al acreedor por cuenta de éste, pero sin instrucciones del mismo, normalmente no liberaba al deudor, aunque mediante la combinación de una actio negotiorum gestorum y una compensación se podía llegar a un resultado favorable al exdeudor. Sin embargo, en casos excepcionales, tal pago liberaba directamente, por ejemplo, al subarrendatario que debía una renta al subarrendador. Tenía derecho a pagar al arrendador esta cantidad en liquidación de un saldo que el subarrendador debiera al arrendador. La solución era justa, ya que el subarrendatario respondía con sus muebles de la renta que debía al subarrendador al arrendador. Finalmente, el pago hecho por el deudor de una herencia a la persona que se hallaba en posesión de la misma y que públicamente estaba considerada como heredera, la liberaba ipso iure, aunque resultara posteriormente que aquel poseedor de la herencia no era el verdadero heredero. Error communis facit ius. Además, valía como pago la consignación de la cantidad debida que ante una autoridad pública hacía el deudor. Si el acreedor se negaba a recibir el pago o el deudor dudaba quién era su verdadero acreedor, en cuyo último caso la prudencia aconsejaba evitar mediante la consignación. El peligro de un doble pago. En tal supuesto, el deudor podía también tratar de arreglarse con el que parecía más ser su acreedor, pagándole a él en vez de consignar siempre que otorgara una fianza. En cuanto al lugar del pago, podía estar fijado en el contrato respectivo. De lo contrario, con frecuencia la naturaleza de las cosas indicaba dónde debía prestarse. Cuando los dos principios anteriores fallaban, el deudor podía ofrecer el cumplimiento en cualquier lugar que no fuera obviamente inoportuno, y si el deudor no hacía este ofrecimiento, el acreedor podía reclamar el cumplimiento en un lugar de su propia elección que tampoco fuera excesivamente molesto para el deudor. Esto resulta, a veces, el acreedor debía demandar al deudor en un lugar distinto del previsto para el cumplimiento. En tal caso, la condena tenía que cumplirse en el lugar del juicio, pero la actio de eo quod certo loco no conducía a una condena únicamente por el nudo valor de la obligación, sino además por el perjuicio causado al actor en virtud de la circunstancia de que recibía un pago en el lugar del juicio y no en el lugar previsto para el pago. En cuanto al tiempo del cumplimiento, generalmente este constaba en el contrato. Si las partes no habían convenido nada al respecto, el deudor debía cumplir en el momento en que se lo reclamare el acreedor, principio suavizado a menudo por la bona fides, que exigía conceder al deudor un plazo razonable para cumplir. A veces, también el tiempo del cumplimiento quedaba tácitamente fijado. Por ejemplo, una promesa de dote solamente se debía cumplir en el momento del matrimonio,
hemos visto que la persona a quien favorecía el plazo establecido en un contrato no siempre era el deudor. Podía renunciar al mismo salvo pacto en contrario. Es importante notar que, a falta del pacto especial, el pago debía ser total. El acreedor no estaba obligado a aceptar pagos parciales. A veces el deudor no indicaba a cuál de varias deudas se debía aplicar un pago. Entonces el dinero se aplicaba primero a los intereses, después a la deuda más pesada, es decir, del tipo de intereses más pesado o en igualdad de tipo de intereses, la mejor provista de garantías en igualdad de peso. El pago se aplicaba a la deuda más antigua y cuando todas las deudas eran además de la misma fecha, se dividía el pago proporcionalmente entre ellas, como recomendaba Paulo non inelegante, una excepción a la regla que prohibía pagos parciales sin autorización expresa de el acreedor. En todos los casos de solutio, el pago mismo es el que extingue la obligación. Por tanto, la simple entrega de un recibo sin percibirse el pago no extinguía la obligación, sino que daba al acreedor el derecho, por un mes, de ejercer la querela non numeratae solutionis. 2. La dación en pago o in solutum datio, cuando, con consentimiento del acreedor, el deudor daba, en vez de lo convenido, un objeto distinto. Estamos en presencia de una dación en pago. Si el nuevo objeto consistía en la entrega de una cosa que posteriormente resultaba pertenecer a un tercero y el acreedor sufría evicción total o parcial, la dación en pago era considerada nula, de manera que la antigua obligación renacía con sus garantías y modalidades especiales. Esta solución la rechazaban varios códigos actuales, pero está confirmada en México por el artículo 2096 del Código Civil. En caso de evicción parcial, toda la obligación primitiva renacía, y por lo que quedaba al acreedor del objeto dañado en pago, el deudor tenía una conditio sine causa. 3. La remisión de la deuda. Esta podía tomar la forma de una declaración del acreedor en el sentido de que no reclamaría el cumplimiento del deudor, pactum de non petendo, que mencionaremos más tarde, pero también la de un finiquito, un recibo simulado de pago, la solemne acceptilatio. Ya hemos mencionado que este actus contrarius sirvió desde el comienzo de nuestra era como una imaginaria solutio, una remisión de deuda, pero solo para las deudas nacidas de contratos que se perfeccionaban verbis. Mediante la fórmula aquiliana, la acceptilatio servía con frecuencia para borrar todas las obligaciones que podían resultar de una complicada situación jurídica después de haber convertido esta por una novación en contratus verbis. Por ejemplo, queremos liquidar una sociedad, las cuentas no están muy claras y para evitar futuras reclamaciones, en el momento de entrega a cada socio la porción que parece equitativa, cada uno pregunta a los demás socios: ¿prometes pagarme todo lo que pudieras deberme por concepto de esta sociedad? A lo cual se contesta: prometo. Ahora, las obligaciones de cada socio ya no son obligaciones que resulten del contrato consensual de sociedad, sino obligaciones que nacen de contratos verbis de estipulaciones.
Luego, todos pueden hacerse mutuamente la aceptilatio. Una observación al respecto: esta remisión de deudas podía ser total y parcial, y en este último caso podía ser excepcionalmente un deber del acreedor concederla. Si la mayoría de los acreedores de un deudor que se encontraba en dificultades estaba dispuesta a conceder una remisión parcial, la minoría debía ceder. Esta figura, que se anuncia en situaciones excepcionales, se ha generalizado en el moderno derecho concursal. Observemos que la figura gemela, o sea, la concesión de una espera en las mismas circunstancias, también encuentra su antecedente en el derecho romano. 4. La novación. Por la novatio, el contenido de una obligación se traspasaba a otra nueva, con modificación de un solo elemento, que, hasta Justiniano, no podía ser el objeto mismo. Esta figura se parecía algo a la dación en pago. En ambos casos encontramos un sustituto en la solutio, únicamente que en la datio in solutum el acreedor recibía una satisfacción definitiva, mientras que, mediante la novatio, recibía de nuevo un crédito, el derecho de una futura satisfacción. Las obligaciones en general, página 377. Lo que más frecuentemente se modificaba era la persona del deudor, la del acreedor, la garantía, una condición o un término para evitar dudas sobre si algún acto jurídico debía considerarse como novación o más bien como celebración de un nuevo contrato coexistente con el anterior. Justiniano exigió que las partes expresaran claramente su animus novandi, sensato requisito que ha pasado a nuestro derecho vigente. Como la novación nacía en una nueva obligación, las garantías de la antigua fianza, prenda, hipoteca, correalidad se extinguían. Actualmente, la novación ya no tiene la importancia que tenía el derecho romano. Allí servía para sustituir la cesión moderna, lo que, por el desarrollo de la cesión, ya no es necesario. Para formalizar un cambio de causa, tampoco necesario por nuestro principio de la generalidad de la acción, o para formalizar un cambio de objeto, algo que puede realizarse también con la datio in solutum. Además, encontramos en la antigüedad la novatio en múltiples casos en que nosotros simplemente nos servimos de convenios adicionales. El derecho antiguo prefería entonces que se extinguiera toda la relación anterior y naciera una nueva relación contractual, actitud efectivamente más ordenada y limpia. 5. La confusión. Cuando por herencia, manos, abrogatio, etc., la función del deudor venía a recaer en la misma persona que tenía la función de acreedor dentro de la misma obligación. Esta se extinguía por confusión. El acreedor, que posteriormente resultaba ser el heredero del deudor, perdía así su crédito, pero no sucedía lo mismo si resultaba ser heredero únicamente del fiador. En tal caso, no perdía más que su derecho de garantía. Por el contrario, si el deudor aceptaba la herencia del fiador, no procedía la confusión y el acreedor conservaba su derecho a pedir la separatio bonorum. Esta causa de extinción parecía muy sencilla, sin embargo, podía dar lugar a curiosas complicaciones. Por ejemplo, un esclavo cometía una imprudencia en perjuicio de Julio. Este podía exigir la entrega noxal. No utilizó este derecho y, algún tiempo después, compró al esclavo en cuestión, donándolo luego a un tercero. Se extinguió por confusión el derecho de Julio a ejercer la acción noxal, o podía dirigirse a uno de los próximos dueños exigiendo la entrega noxal del esclavo. 6.
La sentencia. Así como una sentencia equivocada podía ser fuente de obligaciones si no se lograba anularla mediante algún recurso, de la misma manera tal sentencia podía ser causa de extinción de obligaciones perfectamente fundadas o quizá convertirlas en obligaciones puramente naturales. También la exageración de la demanda, la plus petitio, podía dar lugares en tiempos clásicos a una sentencia que absorbiera a un deudor que realmente debía algo, aunque menos de lo que el actor hubiese reclamado. 7. El concurso de dos causas lucrativas era un curioso modo de extinción que podía dar lugar a interesantes problemas teóricos. El término en sí no era muy claro. Encontramos este modo de extinción cuando una persona recibía derecho a un mismo objeto por dos actos diversos de liberalidad. En tal caso, el segundo acto se nulificaba. Por ejemplo, recuérdese que el legado per damnationem de una cosa ajena es válido, habiendo visto que mi prima se interesa mucho en un cuadro que pertenece a mi hermano. Le he legado el cuadro en mi testamento. También mi hermano, que se ha dado cuenta de ese interés de mi prima, se lo ha legado. Como yo muero antes, mi heredero cumple con su obligación de comprar el cuadro a mi hermano y regalarlo a mi prima, sin corregir su testamento. Muere luego mi hermano, en este caso el legado a cargo del heredero de mi hermano no crea la obligación de entregar a mi prima la estimación del cuadro, sino que la respectiva obligación entre el heredero y la legataria se nulifica en virtud de la presente causa de extinción. La pérdida del objeto debido, como ya hemos visto, si el objeto de la obligación era específico y se perdía sin culpa, y a fortiori sin dolo del deudor, la obligación se extinguía ipso iure. 9. La muerte o capitis diminutio de una parte, en algunos casos mandato, sociedad, una obligación se extinguía por la muerte de una de las partes. Si la obligación había nacido de delitos y cuasidelitos, la muerte del deudor modificaba frecuentemente el objeto de la obligación, ya que los herederos solo respondían por el valor de su enriquecimiento. 10. En la delegación se presenta también un modo de extinción de las obligaciones. Si el delegado era deudor del delegante, esta deuda se extingue hasta por el importe de la nueva deuda contraída por el delegado respecto del delegatario, y por el hecho de aceptarse la delegación se extingue también la deuda en el delegatario y el delegante. El abandono del objeto base de una obligatio propter rem. Ya hemos visto que en ocasiones la propiedad de un objeto era fuente de ciertas obligaciones propter rem. Por ejemplo, si con fundamento en una servidumbre urbana mi vecino tiene el derecho de apoyar sus vigas en mi pared, yo tengo el deber de conservar esta pared en buen estado. En tal caso, podré sustraerme a este deber abandonando la propiedad de la pared a mi vecino. Tal abandono es entonces una causa de extinción de la obligación respectiva. Las obligaciones en general, página 379. 12. Finalmente, debemos mencionar la extinción de una obligación principal como causa de extinción de las obligaciones accesorias correspondientes. Una excepción al respecto es la responsabilidad del fiador de un insolvente, que puede subsistir después de la quita, o sea, remisión, concedida al deudor.
198 modos de extinción que opte exceptionis. En el segundo grupo de modos de extinción de las obligaciones, o sea, los que operan exceptionis ope, debemos señalar 1. Modalidades extintivas. En caso de haberse cumplido un término resolutorio o una condición resolutoria, el demandado debía hacerse insertar esta circunstancia en la fórmula, si no, el iudex no podría tenerla en cuenta. 2. Pacto de non petendo. También la existencia de un pacto de remisión debía alegarse in iure e insertarse en la fórmula, salvo cuando había tomado la forma tan castizamente romana de la acceptilatio, la cual extinguía la obligación ipso iure, como acabamos de ver. 3. Compensación. Por esta entendemos la extinción simultánea de dos deudas hasta por su diferencia, o sea, la cantidad de la mayor menos la cantidad de la menor, por el hecho de que el sujeto pasivo de la primera es el activo de la segunda y viceversa. Se trata, pues, de una imputación recíproca de lo que dos personas se deben mutuamente. Una debiti et crediti inter se contributio. De este modo se obtenía de manera fácil exactamente el efecto económico que habría resultado de dos pagos recíprocos. Para que procediera la compensación era esencial a. Que ambas deudas estuvieran vencidas. B. Que ambas deudas tuvieran el mismo objeto genérico, por lo común dinero, pero excepcionalmente también trigo, etc., de la misma calidad. C. Que ambas deudas fueran liquidadas, requisito añadido por Justiniano. Esto quería decir que fueran determinadas correctamente en términos monetarios o, en casos excepcionales, en peso, medida o cantidad física. Si el objeto genérico de ambas deudas no era dinero, este sensato requisito tenía por objeto evitar retrasos en el cobro de un crédito, por la simple existencia de algún crédito en sentido contrario que había vencido, pero cuyo monto dependía todavía de peritajes, etc., que podían durar mucho tiempo. Inciso D. Que contra el crédito que se ofrecía en compensación no existiera ninguna excepción eficaz. Derecho privado romano, página 380. En cuanto a la historia de la compensación, en el derecho preclásico y en la primera época del clásico, como toda obligación, debía extinguirse mediante una actus contrarius. El deudor nunca podía alegar en su defensa que tenía una contrarreclamación respecto del acreedor, pero ya en tiempos de Gallo encontramos una actitud más favorable en la compensación, y esta fue admitida en los siguientes tres casos. A. Inciso A. En contratos de buena fe, si ambos créditos habían nacido ex pari causa, por tanto, un crédito por arrendamiento no podía compensarse con otro por compraventa. B. En caso de banqueros argentari, estos solo podían demandar a un cliente por el saldo de todas las operaciones llevadas a cabo con él. Inciso C. En caso de créditos contra un quebrado, el acreedor de una quiebra, que recibiría normalmente solo un cierto porcentaje de su crédito, si era al mismo tiempo deudor del quebrado, tenía el derecho de pedir compensación, la cual le evitaba generalmente grandes pérdidas, como cualquier ejemplo hipotético muestra inmediatamente. En tiempos de Marco Aurelio se extendió la compensación al campo de los contratos stricti iuris y a créditos mutuos ex dispari causa. Esta ampliación del derecho de pedir compensación se inspiraba en la regla de que dolo facit qui petit quod statim
Reditirus est, Justiniano remató este paulatino ascenso en la compensación, trasladando este modo de extinción desde el campo de los modos exceptionis, op, a los que operaban ipso iure. Como también sucede en el derecho vigente, el derecho justiniano excluía de la compensación determinados créditos como los fiscales, los referentes a pensiones alimenticias, etc. A partir del momento de la compensación, los réditos de los dos créditos, posiblemente de tipos anuales muy distintos, ya no corrían, excepto los réditos sobre el saldo eventual, al tipo que correspondía entonces al crédito más elevado. Un problema que podía surgir era el siguiente: si yo concedo amablemente una prórroga a mi deudor y luego, antes del nuevo vencimiento de la deuda, llegó a deberle algo, ¿podría yo entonces alegar la compensación de mi deuda vencida con mi crédito del vencimiento prorrogado? De 16.2.16.1 podemos derivar acerca de esto una contestación negativa. Otro problema sobre el mismo asunto en caso de cesión podría ser el cessus alegar compensación respecto del cedente si el cesionario reclamaba el pago, no solo con fundamento en lo que el cedente hubiera debido al cessus antes de la denuntatio, como ya hemos visto, pero era necesario que estas deudas del cedente estuvieran vencidas ya el día de la denuntatio. No, bastaba con que lo estuvieran antes del vencimiento del crédito cedido. Página 381. Las obligaciones en general. En caso de negar al cessus el recurso de la compensación, los actos celebrados entre el cedente y el cesionario podrían empeorar la situación jurídica del cessus sin su intervención, lo que sería contrario a D 50.17.75. No debe depender de A el empeoramiento de la situación jurídica de B. Una particularidad muy justificada, por cierto, de la compensación es que esta no procede contra reclamaciones basadas en actos violentos cometidos por un acreedor que hubiera tratado de hacerse justicia por su propia mano. Así, por ejemplo, contra el interdictum de vi no procedía la compensación spoliatus ante omnia restituendus est. Antes de analizarse los demás aspectos de la controversia, el despojado debe ser restituido en su disposición original. De otra manera, cualquier acreedor podría ocupar por la fuerza algún bien de su deudor y alegar su crédito en compensación de la reclamación de restitución que lo dirigiera el deudor. De admitir tales prácticas, volvería a entrar por la ventana la anarquía que el sistema interdictal acababa de echar por la puerta. En relación con la compensación, debemos mencionar también que parece permitir que en ocasiones, en vez de alegar la excepción de compensación, se recurriera a la exceptio doli. La cita dice: obra con dolo el que pidiere lo que luego tendrá que devolver. Ilustremos el alcance de esta cita con el siguiente ejemplo. A presta un objeto a B, luego A muere, se abre su testamento y se encuentra que C es heredero y que a favor de B hay un legado per damationem que tiene por objeto la cosa que éste recibió en comodato. A primera vista, C podía reclamar el objeto mediante una actio comodati directa, después de lo cual B tendría una actio est testamento para reclamar el mismo objeto por concepto del legado. Sin embargo,
por la regla anterior B, podría paralizar la actio commodati de C mediante una acceptio doli. Esta solución es sorprendente. Ya hemos visto que la actio doli y la acceptio doli eran recursos últimos que solo precedían cuando no quedaba ninguna otra medida procesal. ¿Por qué recomienda aquí el digesto servirse de la acceptio doli? Si la excepción de compensación daría el mismo resultado. Algunos autores mencionan como modo de extinción de las obligaciones el transcurso del término de 30 años, en algunos casos de 40, que desde Teodosio II era la duración máxima del derecho de acción para procesos civiles. Ellos consideran también como modo de extinción el plazo de 1 año o menos, dentro de la cual debía ejercerse determinadas acciones de creación pretoria o edilicia. Sin embargo, lo que se extinguía en estos casos no era la obligación, que solo se convierte en natural, sino el correspondiente derecho de acción. También la violencia ejercida por el acreedor con el fin de cobrar su crédito transformaba la obligación civil en natural. Nadie debe hacerse justicia por su propia mano.